Y nosotros ya entramos, la semana pasada introdujimos el libro del Éxodo. Y hoy sí ya entramos en el primer capítulo. Dice la palabra del Señor en el capítulo 1, versículo 1. Lo que hace es una conexión, hermanos, de el libro de Génesis con el libro del Éxodo, y dice así: estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron en Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftalí, Gad y Aser. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y José estaba en Egipto. Y murió José, y todos sus hermanos, y toda aquella generación. Y los hijos de Israel fructificaron, y se multiplicaron, y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra. Dios bendiga su palabra. Lo primero, hermanos, que nos dice el texto sagrado es que ya pasaron muchos años. Ya pasaron muchos años y se recuerda a los 70 que llegaron cuando José, hermanos, era el segundo de Faraón, cuando él era el administrador, el gobernante de toda la tierra de Egipto. Pero, hermanos, José no fue eterno, como tampoco sus hermanos. Y cada uno, hermanos, en su tiempo y en su momento, fueron muriendo. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, que los hijos de Israel empiezan a casarse y multiplicarse y multiplicarse. Los hijos de los 12 que acabamos de leer empiezan, hermanos, a multiplicarse sobremanera, y dice que fueron fortalecidos en extremo. Había, hermanos, una de las cosas que leímos la semana pasada, en una de las, podríamos decir, de las cosas que Dios le prometió a Abraham, que su familia iba a ser como la arena del mar, la orilla del mar, como las estrellas, o sea, sin número, iban a ser muchos, hermanos. Bueno, aquí empieza a cumplirse esta multiplicación, podríamos decir, la explosión demográfica de Israel. Y viene un faraón, viene otro faraón, son varios faraones, hermanos, los que van a estar en este capítulo, porque aquí van a pasar 440 años. Y bueno, los faraones, hermanos, vienen después y empiezan los temores. Empiezan también, hermano, la sagacidad y las astucias de los faraones. Todos, hermanos, estos faraones tuvieron cierto, hermanos, podríamos decir, de sensibilidad, pero ninguno se va a comparar con el que va a enfrentar Moisés cuando pasen los 400 años. El faraón más duro, de un corazón duro. Si lo que vamos a leer ahorita, hermano, es algo duro, es algo difícil, es algo, hermano, que no lo deseamos a ninguna persona, inimaginable para nadie, pero a veces, hermano, las cosas son difíciles y a veces, hermano, los buenos sufren porque hay gente muy mala. Lo que vamos a ver en este capítulo, hermano, son simplemente 3 intentos de destruir la multiplicación. 3 intentos de destruir la explosión demográfica de los hebreos o israelitas. 3 intentos, hermano, que sabemos que Faraón representa a Satanás, para destruir, hermano, la simiente de Abraham.
Esa simiente, hermanos, tendría que fructificarse, iban a salir con brazo fuerte y extendido. Esa simiente, hermanos, es la que iba a traer por medio de la tribu de Judá al Señor Jesucristo. Pero el enemigo, representando en el faraón, va, hermanos, a dar golpes y golpes muy fuertes. Y el primero, hermano, es que los esclaviza. Cuando ellos, hermanos, entraron a Egipto, José era el mandamás y le dijo el faraón: si ves en tu familia que hay gente con cualidades de guiar y de mandar, de que estén en eminencia, ponlos capataces. Pero ahora, hermano, lo que va a pasar es que les van a poner capataces y los van a esclavizar. El segundo golpe va a ser a través de las instituciones médicas. No tenemos nada con la medicina ni con los médicos, pero hermano, en el tiempo de ellos, el faraón era la cabeza y la autoridad de todo, hermano. Y él era el único soberano. Él mandó a las parteras que cuando nacieran, hermano, los niños hebreos, los mataran, y que cuando nacieran las niñas les preservaran la vida. Óyeme, mira cómo son las cosas. Pero la Biblia dice, hermanos, que mientras más los esclavizaban, mientras más los oprimían, era como esa caricatura del perrito, ¿verdad? Que le echas el agua y se multiplicaban. Se multiplicaban, hermano. Cuando ya el hombre, hermano, que está en contra de Dios y se rebela ante Dios, ya no ve, hermanos, porque eso lo hizo con los capataces, lo hizo con las parteras en secreto. Cuando ya no ve, hermanos, que puede él vencer y lo que él quiere hacer, detener la multiplicación y el crecimiento de los hebreos, ya le dice totalmente el tercero a todo el pueblo: ¿saben qué? Cuando oigan de un chamaco chillar, cuando veas una embarazada por ahí, nomás pon cuidado. Y cuando vaya a dar a luz, acérquense, agarren, si es niño, aviéntenlo al río. Ya así de descarado, hermano, así de malvados. Y nosotros vamos a entender entonces con este capítulo por qué Dios va a venir a hacer un juicio. Y uno de los juicios, hermano, es, como decía la ley de Moisés, diente por diente, ojo por ojo. Los niños que ellos arrojaron, los mismos niños que van a perder. Vamos a empezar con lo primero. El primer intento de destruir, hermanos, lo que es la simiente de Abraham. Dice los versículos 8 al 14. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo: he aquí que el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues seamos sabios para con él, para que no se multipliquen y que acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Entonces les pusieron sobre ellos comisionarios de tributos, serían los capataces, los jefes de tributos, que les monestasen con sus cargas. Y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje Pitón y Ramsés. Pero cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios le temían a los de Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre en hacer barro, ladrillo, en la labor del campo y en todo su servicio, el cuales los obligaban con rigor.
Nos dice, hermanos, que el faraón, aunque no sabemos cuál es, un faraón, hermanos, después de las generaciones pasadas se levantó y, hermanos, aventaba una piedra y descalabraba a 3 hebreos. Y ya no miraba egipcios, como aquí en Oclive, ya no verás los de ojito azul y verde. Ya no los miras, hermano, puro paisano. Bueno, hermano, los israelitas en Egipto ya andaban por todos lados. No te imagines solamente allá donde llegaron, no, ya se metieron por todo el territorio, empezaron a invadir, hermanos. Dice a llenar la tierra de Egipto. Bueno, el faraón, hermanos, se asusta y dice, ¿estos? Oye, ¿estos qué es lo que les pasa? Una multiplicación que sabemos que es realmente, hermano, es un milagro que Dios está haciendo, porque en 400 años van a multiplicarse a más de 2 millones de personas. Cuando esos mismos 400 años pasaron, desde Abraham, hermanos, hasta los últimos que nacieron, y fueron 70. Tenían de a 1, de a 2. Eso es todo. Ahora, hermano, los de docena empezaron a tener más y se multiplicó. Él tiene, hermanos, temor y dice, seamos sabios. Recuerden que Egipto, hermanos, siempre fue una potencia, es la potencia mundial del Egipto antiguo. Y dice, van a venir nuestros enemigos, se van a unir estos a ellos, porque ellos estaban en Gosén, que es el sur. Y dice, y se nos van a ir y nos van a derrotar, ellos mismos nos van a traicionar. No son egipcios. Entonces, hermanos, dijo, vamos a hablar con los capataces y vamos nosotros a detener la multiplicación. ¿Cómo? Con la esclavitud. Realmente, hermanos, no era solamente la esclavitud, sino que también era, hermanos, la violencia, era el maltrato, era que les amargaban la vida, la existencia. Cuando nosotros, hermanos, hablamos de lo que es la esclavitud en el mundo antiguo, es, hermano, realmente muy lamentable. Los esclavos, hermanos, se usaban para hacer las carreteras. El trabajo más duro, hermanos, que existe. En la intemperie, hermanos, ellos trabajaban y muchos de ellos, hermanos, si estamos hablando de 100 años atrás, aquí era pico y pala todavía, no existía la dinamita. Los esclavos también se usaban para hacer las grandes construcciones, las grandes ciudades, los grandes palacios. Y ahí se nos nombran 2, hermanos, 2 ciudades que ellos edificaron. Los esclavos, hermanos, empezaban su día cuando amanecía y terminaban cuando anochecía, pero a veces, hermano, si no avanzaban, se les exigía, hermanos, con antorchas que siguieran trabajando. Muchos de ellos, hermano, eran lastimados, se herían y morían, hermanos. Y morir un esclavo era, hermanos, como que si muriese cualquier animalito, cualquier persona, hermanos, de un esclavo no tenía ningún valor. Realmente esto, hermanos, es algo muy triste, pero lo leímos la semana pasada, que Dios ya lo había profetizado. Ya lo había profetizado que pasaría. Y cuando leamos ya más adelante, hay algunos versículos que Dios, hermano, dice, por ejemplo, en el 3:7, en el 3 está el llamamiento de Moisés, que lo miraremos después. Dios le dice a Moisés, dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus opresores, pues es conocido sus angustias. Aquí tenemos, hermano, algo que nosotros debemos de entender y que Dios no es ajeno, hermano,
a las circunstancias o a las injusticias laborales. Dice, hermanos, que él ha visto la aflicción. Dice que él ha escuchado el clamor y dice que sus angustias, a lo mejor las primeras generaciones soñaban, hermanos, o comparaban lo que había pasado con el Egipto glorioso de José y cómo ellos vivían, hermanos, en la opulencia, porque vivieron en un buen lugar, Gosén, para sus ganados y todo lo que tenían, y tenían privilegios. Pero ahora, hermanos, les quitaron esos privilegios y ahora a trabajar todos los días como esclavos y sin ninguna paga. Realmente, hermanos, Dios mira todo ello. Y después en el versículo 6 y 5 le dice, asimismo he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado con mi pacto. Nuestro hermano Víctor y Yolanda ahí estuvo con nosotros y algunos otros hermanos el lunes, hermano, en el funeral. El gemido, hermano, era que te taladraba los oídos, entraba hasta los huesos de esa madre desconsolada, de ese hermano cuando habló de la abuelita. Realmente fue algo muy triste, hermano, muy doloroso. Algo que pues no vamos a olvidar. Yo nunca había estado en un funeral donde se manifestara tanto dolor y tanta tristeza. Y pues ya, hermanos, al último ni se llora, solo es gemir, gemir y gemir de dolor, de tristeza y de angustia. Pues este gemido, hermano, era el de los israelitas. Les hacían servir con dureza, los maltrataban, los mataban. Ellos, hermano, eran realmente explotados y maltratados. Esto es algo, hermanos, muy triste que sucedió en el pueblo de Israel. Pero ahí están, hermanos, Dios mirando, Dios escuchando, y va a llegar el tiempo en donde en el tiempo de Dios va a llegar, hermano, y va a ser una justicia. Y Él va a aplicar su castigo sobre todos ellos, porque así se lo dijo a Abraham. Pero también a la nación que los va a maltratar, yo juzgaré y yo les daré el castigo. Bueno, hermanos, el clamor, la angustia está, hermanos, a oídos del Señor. Y a veces nosotros pensamos que, hermanos, las instituciones laborales pensemos aquí en este país, pues son favorables, pero pues nosotros sabemos que esto no es así. ¿Quiénes son a los que más explotan, hermano? Mira, hay estadísticas de explotación laboral en los Estados Unidos de 16 a 18 horas diarias. Mira, entre los que explotan son la agricultura, trabajadores domésticos, trabajadores de construcción, restaurantes. Oye, si hacemos un análisis, todos esos, ¿quiénes son? Pues los hispanos, hermano. Los hispanos vienen de sus pueblos, hermano, recibiendo una miseria que no les alcanza para nada, y aquí, hermano, los empiezan a explotar. Deberían de ganar más, el doble y el triple, pero las horas extras no las pagan ni doble ni como horas extras, les pagan como por día, hermano. Y esto es algo muy triste, y Dios, hermano, también escucha, Dios también ve. Y a veces esas corporaciones grandísimas, hermano, billonarias, que explotan como la fábrica del mundo de los chinos, que les pagan una miseria a esos chinos, hermano, por hacer el iPhone que tú compras en $1,000. Una miseria les pagan, hermano. La explotación laboral.
Pues no dudemos, hermano, que va a llegar el Señor también a hacer justicia y que esas fábricas y esas empresas pues se caigan, que desaparezcan, porque así, hermano, le va a pasar a Egipto. Y sabemos que nosotros, hermanos, como hijos de Dios, tenemos a un legislador justo y Él siempre, hermano, oirá una causa de ese trabajador que no le pagaron, de esa mujer que trabajó limpiando una casa y que le dijo a la patrona, no me gusta el trabajo, vete, o le voy a llamar a la migra, y tantas cosas, hermano, que hay en injusticias. El Señor, hermano, un día pagará a cada uno de ellos. Las instituciones laborales, hermanos, siguen siendo de explotación. Y aquí tenemos nosotros, hermanos, que Dios mira, Dios escucha, conoce las angustias y Él va a llegar en su propio auxilio. Pero después, hermano, vienen las instituciones médicas. ¿Qué tenemos con la medicina? Nada. Pero dice el versículo 15 al 28. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en los partos y veáis el sexo, si es hijo, matarlo, y si es hija, entonces viva. Pero las parteras temieron a Dios y no hicieron como les mandó el rey de Egipto, sino que preservaron la vida de los niños. Y el rey de Egipto hizo llamar a las parteras y les dijo: ¿por qué habéis hecho esto? ¿Que habéis preservado la vida de los niños? Y las parteras respondieron a Faraón: porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz antes de que las parteras vengan a ella. Y Dios hizo bien a las parteras, y el pueblo se multiplicó y se fortaleció en gran manera. Y por haber las parteras temido a Dios, Él prosperó sus familias. Lo primero, hermano, es con los mayordomos. Vamos a hacer una junta de todos los mayordomos. Vamos a hacer una junta y ahora los vamos a esclavizar y los vamos a chicotear, los vamos a golpear, para que un hebreo llegue tan cansado y que no tenga ninguna preocupación de multiplicarse. Falló la técnica, hermano. Los hebreos se multiplicaban. Bueno, ahora lo que vamos a hacer, vamos por las instituciones médicas. Estas mujeres tuvieron que ser las encargadas o las representantes de un lugar, hermanos, grande, donde se asistían. Pensemos el hospital, donde se asistían a las hebreas. Bueno, hermanos, tenían asistencia médica y les dice el faraón: cuando nazca un niño de los hebreos, qué misericordia, ¿verdad? Matarlo. Matarlo. Un niño indefenso, recién nacido, matarlo. Oh, pero si es niña, preservarle la vida. Claro que la niña iba a casarse con un egipcio, ya al no haber hebreos. Y eso, hermanos, fortalecería la nación de Egipto. Y entonces, hermanos, dice que el relato que acabamos de leer, que las parteras, hermanos, le desobedecen. A veces, hermano, el gobierno, a veces las instituciones, hermanos, del gobierno hacen cosas que quebrantan los mandamientos de Dios. Dios, hermano, ha establecido que no matemos, pero el faraón, hermanos, dice: maten a los niños. Las parteras, hermanos, seguramente estuvieron leudadas, y allí qué bonito es el testimonio y el predicar, hermanos, de Cristo.
Cuando uno habla de Cristo y la gente conoce a Dios y ellos se enfrentan con los valores verdaderos de Dios, entonces, hermano, ellos comienzan a empezar a obedecer a Dios antes que a los hombres. Ellas desobedecen, hermanos, al faraón. Y cuando el faraón se da cuenta, pues claro, tenemos que hablar de meses o años, ya después las vuelve a llamar, oye, y dice, ¿qué ha pasado? Se siguen multiplicando, siguen creciendo, ya el censo son muchos. Bueno, es que ellos le dan la excusa a Faraón y le dicen, es que las mujeres hebreas son fuertes y robustas. Y ya cuando llega la partera que mandamos o llegan al hospital, dice, ellas ya dieron a luz. ¿Y qué pasaba, hermanos? Al saber esto, ellas dice, ya nosotros llegamos, ya dieron la luz, no lo podemos matar el niño, porque era cuando naciera. ¿Qué es, hermano, lo que Dios hizo con estas mujeres? Bueno, hermanos, ellas por su fe y por su temor a Dios, dice que Dios, hermanos, pues primero les salvó la vida, porque estaban desobedeciendo al rey, pero el rey, Faraón, no hace nada si Dios no lo permite, hermano. Y ellas ahora son siervas de Dios, obedecen a Dios, son temerosas de Dios. Y bueno, hermano, les salva la vida. Si nosotros vemos en Proverbios 16:6 dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado. Y con el temor de Jehová se apartan, y aquí le vamos a poner mujeres, se apartan las mujeres del mal. Estas mujeres, hermano, eran temerosas de Dios. Y estas mujeres, hermano, temieron matar a los niños. No tenían ese corazón para matarlos. Entonces, hermanos, se apartaron de matar a inocentes, de mancharse las manos con sangre inocente. ¿Y qué hizo Dios, hermano, con ellas? Bueno, ya dijimos, le salvó la vida, pero vamos a leer este texto invertido, el 22:4. Las personas que tienen el temor de Jehová y que son humildes, ¿qué les da Dios? Riqueza, honor y vida. ¿Qué hizo Dios con estas mujeres? Prosperó sus casas, sus familias, sus vidas. Cuando nosotros estamos del lado de Dios, hermano, nosotros estamos del lado del campeón, del que gana, del que todo lo puede. Y si Dios es con nosotros, como lo dice el apóstol Pablo, nadie en contra de nosotros. Y una de las cosas, hermano, que estas mujeres, aunque eran egipcias, hermano, estos nombres son egipcios, aunque eran egipcias y tenían a más gente trabajando, lo que les había dicho en secreto en su cámara el rey o en su corte en secreto, que lo hicieran, hermanos, ellos no lo hicieron. Y entonces Dios, hermano, al ver ese temor y al ver esa fe y esa obediencia a no matar a los niños, desobediencia de no matar a niños, porque la fe, hermanos, a veces debe de ser valiente y desobedecer a ciertas autoridades cuando que empiezan a cruzar las líneas de los mandamientos de Dios. Entonces Dios las cuida y las bendice. Aquí tenemos nosotros, hermanos, las instituciones médicas que son, hermanos, realmente una bendición cuando no traspasan los límites de la moral y de la ética que Dios está establecido. Pero a veces las instituciones médicas se pasan, hermanos. Se pasan y se salen de la raya y entonces uno tiene que desobedecerla. Por ejemplo, hermanos, aquí en los Estados Unidos pues ya tenemos lo muy mencionado, el caso de la Corte Suprema, ¿verdad?, acerca de los abortos.
que se habían legalizado, ahora son ilegales en, minoría de Estados Unidos. Por lo menos aquí en Texas nosotros lo sabemos. Pero es el gobierno, hermano, el que ha establecido eso. El matar al niño en el vientre de la madre. Inclusive, hermanos, se les dan, dicen ellos, hermanos, leyes a favor de la vida, a favor de la reproducción de la mujer. Pero eso es al revés, es a favor de la muerte y de la no reproducción, porque si estás a favor de la vida y de la reproducción, pues no necesitas un aborto, necesitas nacer. Pero también, hermano, tenemos nosotros la agenda que nuestro presidente Joe Biden, ¿verdad?, está trayendo, la agenda LGTBQRST y no sé qué tantas más vendrán. ¿Qué tantas letras, hermano, le pondrán? La agenda, la Casa Blanca, hermanos, es una agenda realmente muy preocupante y tiene que ver con las instituciones médicas. Hay, hermanos, se está fomentando, el Diario de las Américas lo dice de esta manera: cirugías de regresión de género, bloqueos de pubertad y terapia hormonal en menores transgénero. ¿Conocen a Joshua, el Josué, el hermano que estuvo entre nosotros? Él trabaja aquí en el Children. Y él trabaja allí, en ese lugar donde van a las terapias hormonales, donde empiezan los niños a quererse transformar y las niñas a quererse transformar. Realmente es espantoso, hermano. Eso que está pasando son instituciones médicas. Son instituciones médicas y lo más terrible de esto es que con tus impuestos y los míos se está pagando todo eso. Hay estados como el estado de Florida, ¿verdad? Y algunos estados, Arkansas aquí, que está prohibido, hermano, hacer eso después menores de 18 años. ¿Y qué cosas, hermano, está sucediendo con las instituciones médicas? Hay mucha medicina que nos ayuda a sentirnos mejor, cirugías que alivian y prolongan la vida. Pero hay muchas cosas, hermano, que están pasando que no están de acuerdo a la voluntad del Señor. Dios creó hombres y mujeres y nosotros, hermanos, no podemos cambiar eso, es nuestra naturaleza. Cualquier pedacito de piel, un cabello, te va a decir en tu genética por el ADN quién eres, hombre o mujer, y eso no se puede cambiar. Estas personas que están haciendo todas esas cirugías y todo ese tratamiento lo tienen que hacer de por vida, y cuando no lo hagan vendrá una regresión a la normalidad, a lo que Él es, no a lo que quiere ser. Realmente, hermanos, hay que orar mucho por nuestro presidente, porque desde Barack Obama, que trajo la agenda LGTB, y que sabemos que Biden es el discípulo de Barack Obama, pues se están yendo, hermano, el mundo en pique, nos estamos yendo con una moral, hermanos, pervertida y con algo, hermanos, que está totalmente desaprobado a los ojos del Señor. Pero también, hermanos, el intento de destruir la simiente viene y es en un versículo, y la próxima semana nosotros, hermano, miraremos a este niño en acción, que es Moisés. Ahí es donde va a entrar en estos tiempos difíciles. Éxodo 1:22 dice: entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo: echar al río a todo hijo que nazca y a toda hija preservarle la vida. Esto, hermano, es ya ni siquiera, hermanos, nosotros lo podemos pensar,
ni imaginar. Esto es algo muy duro para ellos, los israelitas. Todo niño, hermano, que naciera, ¿qué hacían? Lo escondían, hermano. Lo escondían. Porque así lo dice en el relato de Hebreos. Y cuando Esteban habla de Moisés, dice que al verlo niño hermoso no temieron el decreto del rey, lo escondieron por algunos meses, pero ya el niño más grande, hermanos, no se puede esconder. Y entonces lo pone en la cesta y el niño se pone a la voluntad del Señor. Aquí tenemos, hermano, ya la conclusión de todo. Hay 3 intentos, hermanos, de destruir la simiente. El diablo lo sabe y él está representando a Faraón. No sabemos si fue uno o varios faraones durante esos 400 años, pero a lo mejor fue, hermanos, como en el tiempo de los César, que para la iglesia del primer siglo un César era benévolo con ellos, y luego venía otro César y se ponía malcriado o malvado con ellos, y el otro era más malo o más benévolo. No lo sabemos, porque se nos dice rey y faraón. Entonces la idea es, hermanos, de que fueron varios monarcas en un suceso de varios tiempos. Esto, hermanos, de la esclavitud fueron muchos años. De el querer intentar destruir y parar el crecimiento de los israelitas también. Y fueron intentos fallidos. ¿Y sabe por qué? Porque Dios, hermano, cuidó y Dios preservó la vida de su pueblo. Si no fuera por la misericordia de Dios, por la protección de Dios, por el poder de Dios, hermano, estos faraones o estos egipcios hubieran borrado del mapa. Hubieran borrado del mapa, hermanos, a los israelitas. ¿Sabes qué le está pasando a España? España ahora tiene puros viejitos, no hay niños. Ya no quieren tener hijos, hermano. Si no tienen hijos, al rato ya no vamos a decir la madre patria. Nos quedamos ya. Esto es algo, hermanos, que hubiera pasado. Que hubiera pasado con los israelitas. Si Dios no cuida, si Dios no interviene, si Dios, hermano, no mete ese temor en las parteras, y si Dios no hace, hermanos, que el pueblo empiece a esconder a sus hijos como lo fue a Moisés, y Dios va a levantar a Moisés y también va a ser el príncipe porque la hija de Faraón lo va a adoptar, entonces todo intento de destrucción, hermano, lo hubieran desaparecido. ¿Dónde vendrían las promesas dadas a Abraham? Ya no hubiera. ¿Dónde vendría el Señor Jesucristo? No hubiera linaje de Abraham. ¿Dónde vendría, hermano, la salvación para la humanidad? No habría. El diablo lo sabe y nosotros, hermanos, que somos ahora el pueblo de Dios, debemos decir, así como lo decían los israelitas en los Salmos, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Esto es lo que debemos siempre de ver en problemas laborales, en problemas médicos o civiles, hermano. Siempre tenemos que refugiarnos en Dios. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios cuidó a su pueblo, hermano, en las tribulaciones, en el trabajo duro, en todo, hermano, lo que les hicieron los egipcios, Dios los cuidó. Y luego dice, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque la tierra, hermano, se destruya y todos los montes, hermano, en el terremoto se vayan al fondo del mar, no temeré, porque Dios es mi amparo, es mi fortaleza. Y eso es de lo que tenemos nosotros también, hermanos, que beber. Esa es la fe que tenemos y la confianza en el Señor, así como lo dijo el apóstol Pablo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A veces, hermano, el trabajo es duro.
A veces los patrones, hermano, son realmente explotadores. Pero Dios nos dará gracia, hermanos, para movernos a otro trabajo o quitarnos, hermano, de esos patrones. Dios, hermano, estará siempre con nosotros ayudándonos porque a Él no le gustan las injusticias. Si nosotros hablamos de negligencias médicas o instituciones médicas que van contra la voluntad de Dios, oremos, hermano, por nuestros gobernantes, para que ellos, hermanos, puedan temer temor de Dios, así como las parteras, y que los legisladores, los que hacen las leyes en el Congreso de los Estados Unidos, que pongan leyes, hermanos, que estén de acuerdo a la voluntad de Dios. Porque ellos también, hermanos, son siervos de Dios, aunque ellos no lo sepan o ni siquiera lo admiten. Pero sabemos que las instituciones gubernamentales están puestas por Dios. Y las civiles, hermanos. Y tenemos problemas civiles o cualquier cosa, hermanos, con el pueblo, con nuestra comunidad, con nuestros vecinos, pues recordemos que Dios es nuestro amparo y Él es nuestra fortaleza en cualquier área de la vida y que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que la gloria y la honra sean para nuestro Dios. Vamos a ponernos de pie y cantamos al Señor.